Honky Toy Coleccionista presenta Los Soldaditos de la Estrella. Y sí, mis queridos amigos coleccionistas, hoy les traigo un unboxing de soldaditos retro que parecen ser de procedencia europea. Aquí nos trajeron una sorpresita, el cartero y una ofertica que apareció y me pareció muy interesante y la quería compartir con ustedes. Sé que les encanta a algunos amigos de aquí del canal y buenos coleccionistas de otras partes, no solamente visitantes del canal, sino también coleccionistas natos como usted, que tiene ese canal maravilloso donde muestra sus soldaditos cada día. Y nos apareció estas poses tan, para mí, fuera de lo que conozco, inusuales, de soldaditos que me los vendieron como Charbens, que es una marca inglesa. A lo mejor se dice Charbens, dándole un tonito. Y estos soldaditos franceses que parecen ser de Starlux, una marca de la que no tengo nada más que quizás fotos de algunas cosas y a lo mejor alguna que otra figura de circo, pero nunca había visto un soldadito de Starlux, una marca francesa, con poses que me rompen todo lo que son, por lo menos las poses más, vamos a decir, regulares, las poses más básicas, las poses más comunes de soldaditos que conocemos, en lo que es más bien los lotes que van apareciendo en las ventas. Y bueno, quería hacer este pequeñito unboxing esta mañana. Voy a abrir el paquete. Solamente vi la foto así como del lotecito cuando estaba todo junto, y este cañón por acá atrás, que es de Crescent, también marca inglesa, y que está nuevecito. Es un cañón hecho de metal. No solamente porque yo colecciono figuras de Hong Kong, voy a dejar pasar estas maravillas a veces. Yo tengo varios. Esto viene siendo un cañón, pienso que regular de infantería por el tamaño que tiene. Parece ser un cañón que se podía jalar con un jeep, entonces sería un cañón bastante movible, casi del tamaño de la altura de un hombre, quizás un poco menos. Así que es un cañoncito bastante popular en todos los playsets de campos de batalla, de combatmen, de figuras de combate. Pero esta versión hecha por Crescent está fenomenal, el nivel de detalles que tiene. Y vamos a ir sacando lo que son los soldaditos estos. Estos son los Lone Star. No sé por qué pensé que eran Charbens. El cañón es de Crescent. Esto es un menjunje aquí de piezas europeas, una mezcla interesante. Entonces vemos Lone Star Harvey Series made in Great Britain. Y tenemos la primera figura pintada a mano, bastante curiosa, bastante diferente a los bazookas que tengo de otras marcas. La mochila de acá hacia acá arriba a la cabeza, a otros nada más se le queda a mitad de espalda. La pose de agarrando aquí con las dos manos lo que es el gatillo y el soporte de la bazooka, pero más pegado a la cara. Está bastante bien realizado. Vamos a ver qué otra pose tenemos por acá en este lotecito. Este viene siendo un personaje que va a lanzar una granada, más o menos es la idea que me da. Un personaje agachapado, se tiene una granada en la mano. Miren este personaje de la granada, qué bonito está. Pero aparte que es una pieza, una posición que no es convencional, porque casi todos los soldaditos que están, vamos a decir, en el piso, tirados en lo que es la superficie del piso, están ya bien agachapados, como que las pancitas pegadas al piso, y este soldadito está como que levantándose, lo cual hace una posición bastante inusual para casi todo lo que, bueno, por lo menos yo conozco al soldadito. Todos los días descubrimos algo, alguna pieza interesante. Esto sí, no creo que sea una pieza usual en otro set. Esto es
un lanzamortero. Pero fíjense que todas estas figuras tienen esta particularidad de que la mochilita está casi hasta la altura de lo que es el casco. Y es que sí, porque traen aquí lo que sería la cobija de campaña, la frazada para la intemperie, para dormir, ¿no? Y creo que otras marcas pasan de largo este detalle. Sigue siendo la serie Lone Star. Tiene en la mano el proyectil, como pueden ver. Tan espectacular estos soldaditos. Lone Star, mira tú, como uno deja pasar muchas veces marcas de soldaditos de otras nacionalidades, claro, están al alcance de uno, como decir así. Mira como muchas veces uno va dejando pasar de largo figuras por la marca. Uno ve decir Lone Star y dice, bueno, eso es una marquita tan antigua que eso deben ser figuras de metal o figuritas media feas. Pero fíjense que nivel de detalles, la manguera del lanzallamas, el ropaje, inclusive cada soldadito tiene una pistola, una funda con una pistola. A ver si estoy dando yo de más, déjame ver. Casi todos tienen esta funda con esta pistola, la cantimplora y bueno, lo que es las municiones, esta especie de perchera extra con estos tirantes que vienen con las municiones que van sobre la ropa. Una particularidad muy interesante que quiero también nombrar de esta marca Lone Star es la base romba. O sea, no es ni cuadrada totalmente ni una base que sea redonda como casi todas las figuras de Hong Kong que conocemos. Por ejemplo, quizás algunas figuras inglesas, las figuras italianas también. Entonces esta es la pose clásica de la ametralladora, el personaje valiente que corre con la ametralladora y casi siempre uno de los primeros en caer. Qué bonitos están, la vida real, están muy bonitos, están muy llamativos. Casi todo el mundo tiene sus soldados guardados en cajas de plástico y yo entiendo que es que viene a ser a veces tan grande la población de soldaditos. O sea, tienes que ser un coleccionista muy organizado realmente para que tus figuras vayan adquiriendo el espacio que llevan, estén organizadas y no se te pierdan de vista. Aquí tenemos por aquí ahora, tenemos entonces el personaje que este sí se lanzó con todas las de la ley, la pura valentía, el personaje que ya caló la bayoneta y se lanzó contra la trinchera enemiga. Este es el que siempre coge los bombazos en todas las películas, cuando se hace el valiente o el que pones de carne de cañón. Sí, le dieron hasta el puntito en los ojos. El que lo pintó se tomó su tiempo. Cómo va creciendo el espectáculo de una bolsita, de verdad, de que no esperaba encontrar esta calidad de figuras y este personaje. Este no sé quién es ni a qué se dedica. Parece tener un tanque como el del lanzallamas. Exacto. Pero sin embargo la pose no es igual a la del lanzallamas. Sería que le aguantaría la tira aquí, el parque, no sé, del combustible del lanzallamas, ni idea. Si ustedes tienen idea de qué es lo que hace el soldadito este, déjenlo saber en los comentarios, porque de verdad que ahí estoy perdido. Este es el personaje incógnito de Harley, que realmente sé que está sacando la pistola, se va a empezar a defender, pero no tengo la menor idea qué hace este personaje ni a qué se dedica. Vamos a verlo por acá. Y ya por último, en esta especie de tropa tenemos a otro personaje que está poniendo una mina. Oye, esto sí no lo había visto en ningún otro juego de soldados. Usted sabe que están los buscadores de mina, pero miren este, miren que es, tiene las tres patas arriba, los sensores,
El tipo está armando una mina. Eso sí es nueva. He visto soldaditos de varias marcas, varios países, y no he visto ninguna como este soldadito de Lone Star, y menos poniendo una mina. Óyeme, todas las poses son diferentes. Ahí tenemos 8 poses en este set de Lone Star. Díganme qué les parece. Me parece fenomenal. Está bien bonito. Vamos a hacer aquí un panelito. Creo que le ganó Lone Star a Starlux. Inclusive ni en los juguetes de Hong Kong, que tienen fama de ser copinautas de todo, he visto esas poses, ni he visto estas características, ni esta diversidad de los soldaditos que nos mostró hoy esta serie de Lone Star.